No hay plazo que no se cumpla, dice la famosa frase, y hemos anunciado mucho empezar a estudiar el libro de Génesis. 2 veces lo tuve que posponer. Arturo y nuestro pastor Isaac no me dejan mentir, que es un libro al que ya le traía muchas ganas de entrar a los primeros 11 capítulos del Génesis. Es el primer libro de la Biblia y Dios, hermanos, se encargó de dejar en claro que es verdad para que todo el resto de la Biblia quede claro que es también verdad. El libro de Génesis es uno de los libros más atacados de toda la Escritura. Hay algunos libros que la gente ni siquiera conoce, ni siquiera le interesa. ¿A quién le interesa atacar a Habacuc, por ejemplo? ¿Quién sabe? Pero Génesis se ataca mucho porque es fundamental. Y hay un ataque sistematizado a nivel mundial. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, de manera sistemática en las escuelas se enseñan teorías científicas que se oponen a lo que dice la Biblia. Y no podemos ser ingenuos y decir, ay, bueno, pero pues es algo que a alguien se le ocurrió y ha tomado alguna aceptación. No, hermano, nosotros sabemos la verdad, ¿no? Y nosotros sabemos que este mundo está permeado por los principios y valores del propio Satanás hasta que Cristo regrese a establecer su reino. Y entonces dentro de eso se ha tratado de desacreditar el Génesis. ¿Por qué se ha tratado de desacreditar el Génesis? Porque el Génesis es el fundamento sobre el que descansa el resto de la Biblia. Es más, en Génesis usted encuentra todas las grandes doctrinas, las doctrinas cardinales, de esas que si usted no las cree, no puede llamarse cristiano. Todas están en el libro de Génesis. No hay una sola que no aparezca. Por eso es que se trata de desacreditar el Génesis y por eso es que los cristianos debemos conocer el mensaje de Génesis. ¿Qué dice? Agradezco a Dios y seguramente usted también por todos aquellos hermanos y hermanas que con mucha paciencia y mucha ternura nos enseñaron cómo fue la creación y nos ponían un franelógrafo y nos ponían nuestras figuras y nos ayudaban a entender. Pero es tiempo de que los creyentes avancemos mucho más en nuestro entendimiento de Génesis. Por tanto, yo quiero mostrarle primero algunas verdades acerca del libro de Génesis y luego, si nos da tiempo, entraremos al texto. No se espante, pero es la verdad. Primero, Dios reveló el inicio de la historia en Génesis. Cuando Génesis dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba hablando del principio de la historia, no del principio de Dios. Es diferente. No vayamos por la vida pensando que cuando Dios empezó a existir, cuando Dios nació, entonces creó los cielos y la tierra, porque eso es totalmente falso. Dios ya estaba, Él es eterno, pero Dios reveló el inicio de la historia en Génesis. ¿Cómo empezó todo? Usted lo puede leer en este libro, en su primer versículo. Dios creó los cielos y la tierra. El título que tenemos en castellano, Génesis, viene de la traducción del Antiguo Testamento al griego, Génesis. Así lo decían los griegos, así aparece en la Biblia la Septuaginta, bueno, en el Antiguo Testamento la versión la Septuaginta, y nosotros debemos entender que esa palabra se refiere a los orígenes, el nacimiento. El libro de Génesis, su primer palabra en el hebreo es Bereshit, que quiere decir principio. En castellano tenemos 3, en el principio. En hebreo empieza con la palabra principio, porque Dios quería mostrar dónde empieza el hilo de la historia. Todo surge de aquí. Ahora, no solamente eso, Dios reveló el inicio de la historia en Génesis, pero Dios también usó un siervo suyo para escribir Génesis. ¿Es importante eso? ¿Es relevante eso? Sí, porque eso testifica de la canonicidad del Génesis. Y voy a decir, pastor, ¿qué es eso de canonicidad? Muy sencillo, que el Génesis sí debe ser contado como libro de la Biblia. Porque los judíos, cuando hicieron la recopilación de toda su literatura y dijeron, a ver, ¿cuáles de todos estos escritos sí vamos a considerar como palabra inspirada, palabra de Dios? Uno de los requisitos que tenía que cubrir el texto en cuestión era que la persona que lo escribió hubiese sido un profeta o un siervo de Dios muy conocido. ¿Quién más conocido
entre el pueblo judío junto con Abraham que Moisés, el padre de la nación, el padre de la fe, y luego el gran líder que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Mire lo que dice Números capítulo 12, versículos del 1 al 3. Entonces Miriam, María pues, y Aarón hablaron contra Moisés. Sus hermanos de Moisés empezaron a echarle habladas por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita que se llamaba... Ay, los agarré todavía con el puente encima. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿Es cierto que solamente Moisés tiene derecho de hablar al pueblo en nombre de Dios? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Dice el versículo 3, escuche. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué título! Ese versículo 3, en su contexto, nos enseña que Moisés era incapaz de haber hecho algo que provocara la murmuración de sus hermanos. Porque no había otro tan humilde como él en toda la tierra. Dios escogió a su mejor hombre de toda la tierra para plasmar Génesis. Váyale midiendo entonces el tamaño de este libro. Es palabra divina, no vamos a exaltar al hombre, es palabra de Dios. Pero tan importante es para Dios el Génesis que se escogió a un hombre como no había otro en toda la tierra. No era un hombre perfecto, usted y yo leemos de las debilidades y pecados de Moisés, lo sabemos. No hay nadie perfecto debajo del cielo. Sin embargo, Dios sí se aseguró de que el Génesis fuera creído como verdad por medio de escoger a un siervo suyo destacadísimo. Mire lo que dice el Salmo 99, versículo 6. Moisés y Aarón estaban entre tus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor, y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Parece la biografía de Moisés. Les habló, les respondió, y además de todo, les perdonó. Lo que decíamos, no fue un hombre perfecto, pero sí fue el hombre escogido por Dios para plasmar Génesis, porque Dios se quería asegurar que todo el mundo, usted y yo, entendamos que Génesis es verdad. Además de esto, Moisés fue escogido por Dios y tenía una capacidad que estaba más allá de la del resto del pueblo de Israel. Usted recuerda que Moisés fue criado, ¿en dónde? Pues en Egipto. Entonces él tenía lo más avanzado de la educación. Bueno, sería como estudiar en una universidad muy prestigiosa de nuestros tiempos, a nivel mundial. Harvard, Yale, algo así. Así Moisés estaba de preparado, y entonces él fue el instrumento escogido por Dios. Si él estaba preparado, entonces la forma en que escribiría el Génesis sería una forma elocuente, una forma culta y una forma que representara la veracidad de lo que estaba escribiendo. Moisés sabía de letras, era una persona bien preparada, no se iba a meter en problemas dando lugar a disyuntiva. Y bueno, como si eso fuera poco, y si es poco a continuación, ¿por qué? Pues porque además fue inspirado por el Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento testifican que Moisés escribió el Génesis. ¿Dónde? No se espante, le voy a decir en dónde. Hay muchos. Éxodo 17:14 dice: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. ¿Qué es esto? La salida de Egipto. Escribe todo esto para que sirva de memorial. Así que Dios le dio a Moisés orden de escribir. Números 33:2 dice: y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas.
¿No le suena al libro de Éxodo? ¿No le suena al libro de Números? Cómo va platicando cada lugar donde pasaban, donde se detenían los eventos importantes. El libro primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. La palabra ley en el idioma hebreo es la palabra Torah. Y Torah era considerado, o bueno, era la palabra con la que se denominaba los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos consideraban eso como la ley. Entonces, cuando dice no está escrito en la ley de Moisés, está implicando que Moisés escribió Génesis. Si busca un versículo que diga y entonces Moisés se sentó a escribir el libro de Génesis, no lo va a encontrar, pero está incluido en la Torá y entonces entendemos que fue Moisés. Lo mismo dice Daniel 9:11, lo mismo dice Malaquías 4:4, y vea lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 29, pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿Recuerda esta historia? ¿Es una parábola? No, porque no cumple con los requisitos de una parábola. Recuerda que el Señor contó esta historia de un hombre rico que vivió en mucha perdición en este mundo y murió, y el mendigo que comía de las migajas que le sobraban también murió, y el mendigo no por pobre sino por devoto fue llevado al cielo, y el rico no por rico sino por su perdición fue llevado al Hades. Y entonces en el Hades alzó los ojos al cielo y dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y que venga y toque la punta de mis labios, porque aquí este tormento está espantoso. ¿Recuerda eso? Bueno, nada más para que no vaya perdiendo el hilo de algunas enseñanzas que están ahí. Quienes han muerto están en un destino eterno. Quienes han muerto están en un destino impasable. Quienes han muerto están en dicha o en tormento de manera consciente. No están dormidos. Cuando la Biblia habla de que los que ya durmieron, es solamente de manera metafórica. Están despiertos, están conscientes, y yo me he unido, porque creo que la evidencia bíblica apunta para allá, a que tienen un cuerpo temporal, capaz de resistir el tormento del infierno y vivir. No quiero decir sobrellevar, sino que no se consume por el tormento del infierno, pero también capaz de servir a Dios en la santidad por siempre. De eso habla Lucas 16. Y la respuesta de Abraham fue: nadie puede pasar de aquí para allá. Entonces el rico le dice: entonces manda a un ángel que le predique a mi familia, porque tengo 5 hermanos. Si va un ángel van a creer. Y Abraham les dice: si no han creído a Moisés y a los profetas, eso condensa el Antiguo Testamento. Si no han creído la Biblia, tampoco van a creer a un ángel. Y el Apocalipsis testifica de eso, ¿cierto o no? Dios enviará a un ángel con un evangelio eterno para predicarlo, o sea, con el evangelio, y no van a creer muchos. Sin embargo, lo estamos viendo, Lucas 16, 29, a la luz de las palabras que dicen: ellos tienen a Moisés. Ese es el Pentateuco, eso incluye Génesis. Génesis es de la autoría de Moisés. Hechos de los Apóstoles nos dice de la instrucción y de la capacidad que Dios proveyó a Moisés. Fíjese qué curioso, ¿no? ¿Qué se iba a imaginar aquel faraón que mandó matar a los hijos de los judíos? Lo que provocó fue que su familia pusiera al bebé Moisés. En ese tiempo no solo le decían Moy, que lo pusieran en su canastita y que lo echaran al río y que fuera rescatado por la hija del faraón, y que fuera entonces a recibir la educación que iba a requerir para guiar a un pueblo, para ser un líder político, militar y religioso de un pueblo, y además para escribir Génesis. Dice, de hecho el Pentateuco dice, Hechos 7:22, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. A ver, espérame, porque entendemos
que tenía problemas de habla, por lo que dice el libro del Éxodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era poderoso en palabras, que era sumamente elocuente, que a lo mejor lo que no podía hablar sí lo escribía, y lo escribía muy bien. Tenía la pluma de Max Lucado. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Este era un hombre sumamente educado y preparado para su labor, no solamente como líder, sino también como escriba. Dios suplió además a través del Génesis, escuche, la visión y el valor para que su pueblo le obedeciera. Está raro, ¿no creen? Está raro, sé que me quedó larguito, pero Dios suplió a través de Génesis la visión y el valor para la obediencia de su pueblo. ¿Qué le daría a un pueblo que nunca ha ido a la guerra para motivarlo a que vaya a la guerra? ¿Qué le diría a los varones de esta congregación, que hasta donde yo sé ninguno de nosotros ha empuñado un arma para dispararle a una persona, a no ser los patitos en la feria? ¿Qué le diría para que tengan valor de decir, sí, vamos a darnos con aquellos? Y nunca han peleado y nunca han tomado un arma en sus manos y no tienen entrenamiento militar. Nuestro entrenamiento militar fue marchar y correr, ¿no? Y andar en camiseta blanca, pantalón de mezclilla y zapatos negros. No sé quién se le ocurrió el uniforme, pero así es. ¿Qué le diría? Bueno, Dios les dio el Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por lo que entendemos en los versículos que ya hemos leído, por ejemplo el de Números 33:2, entendemos que Moisés empezó a escribir primero el Éxodo. Y quizá después de eso escribió Levítico, porque Dios le dio las leyes de los rituales. Y más allá, en algún punto, después de haber salido de Egipto, después de haber empezado el Éxodo y antes de morir, Moisés escribió Génesis. Pero usted tendrá que recordar un poco de la vida de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. De hecho, el libro de Deuteronomio relata los discursos de Moisés al pueblo para repetirles la ley de Dios antes de que entren. Ahora que van a entrar allá, no se olviden del Señor, no se olviden de su ley, porque si no, Él los va a castigar. ¿De dónde sacaría valor el pueblo para pelear? ¿De dónde sacarían valor para ir a la guerra? ¿De dónde entenderían que bajo ciertas circunstancias es lícito matar? La guerra. Estoy refiriendo a eso. No piensen en el vecino que lo desveló el 15. Estoy pensando en la guerra. O la ejecución de una persona por medio de la ley. No que cualquiera tome la ley en sus manos. Era porque se estaban preparando para entrar a la tierra de Canaán, que Dios les da el Génesis, para que entiendan su origen como pueblo, para que entiendan su pacto con Abraham. Yo te voy a dar una tierra, pero esa tierra está ocupada. Entonces entenderían que era lícito, bajo esas circunstancias, ir a hacer guerra, despojar naciones, matar hombres, mujeres, niños y hasta los animalitos. Aunque Greenpeace se escandalice, no vale lo mismo un animal que una persona. Bueno, pues todo eso está en Génesis. Déjeme decirle algo más. Encontrarían valor para ir a la guerra sabiendo que Dios había prometido dar la tierra. Todos aquellos que hayan jugado en algún equipo de cualquier cosa, imagínense que llegan a inscribirse al torneo. Apenas, ni siquiera han hecho pretemporada, apenas llegan a inscribirse y les dicen, el trofeo ya está allá para usted, ya hasta tiene su nombre. Pues sí le voy a echar ganitas, pero ya sé que voy a ganar, ya sé que el trofeo es mío. Así iba el pueblo de Israel a la guerra. Pues sí, ya sé que nos toca darnos nuestras trompadas, pero Dios nos va a dar esto, no hay forma que aquellos nos resistan. Sin embargo, y eso es lo trágico, ¿verdad?
Solo 2 creyeron eso, Josué y Caleb. Pero Dios ya lo había dicho. Pero ve la magnitud del Génesis. Allí está la promesa de Dios, el pacto con Abraham. Allí están sus promesas a Jacob, a Isaac. Allí están. Y entonces usted le va agarrando otro sabor al Génesis. Pues si es tan importante este libro, Dios se tuvo que asegurar que fuera creído. Entonces, siguiente punto, Dios no dejó dudas de que Génesis es verdad, y hay varias razones en su estilo literario. Dios se aseguró de dejar en claro que Génesis es verídico. ¿Es Génesis un mito? No, porque no cumple las características literarias de un mito. La mitología, en sus características, contiene que tiene que haber una historia sagrada con su enseñanza correspondiente. Si el dios de la vegetación muere, entonces toda la vegetación muere. El pueblo tiene que realizar un ritual para ganarse la simpatía de ese dios. Esos son los mitos. Los mitos no son verdad. Pregúntele a nuestro pastor Isaac acerca de los dioses aquí prehispánicos. Y le va a decir, había un dios para esto. Y si se enojaba, ellos pensaban que no iba a llover, por ejemplo, con Tlaloc. O que no iba a haber cosechas. Tenían que ofrecer sacrificios. Esos son mitos. Génesis no habla de mitos. El Dios de Génesis no es un mito. No depende. Aunque interactúa con su creación, el Dios de Génesis, por ejemplo, no muere. No es un mito. Algo más. Por ejemplo, las culturas prehispánicas que creían en mitos, tenían una idea cíclica de la historia, ¿cierto? Cada cierto tiempo se va a repetir. Génesis nos muestra un Dios escatológico, un Dios que inicia una historia y que la va a llevar hasta un punto culminante, pero no va a repetir la historia. ¿Sí le queda claro? Porque el estilo literario de Génesis no puede ser considerado un mito, tampoco puede ser considerado una etiología. Moisés sabía de estas cosas, los otros pueblos las hacían, los egipcios las hacían. ¿Qué es una etiología? Son historias, más bien, son cuentos que explican las causas de algunos fenómenos dados o de realidades topográficas, etnológicas, cúlticas o costumbristas. ¿Sabe qué es una etiología? Y esto usted lo vio desde la secundaria, el Popol Vuh. Es un cuentecito que por medio de la ficción busca explicar la realidad. Pero Génesis no cumple las características de una etiología, porque una etiología es un cuento que no da muchas referencias. Es una obra sencilla. Génesis es una obra complicada. Tiene muchísimos personajes, muchísimos escenarios. Se desarrolla, y esto es impresionante, es el libro que más tiempo describe. Desde que empieza hasta que concluye, no hay otro libro en la Biblia que abarque tantos años como Génesis. Entonces Génesis no es una etiología. Génesis tampoco puede ser considerado poesía, porque su estilo no cumple las características de una poesía, y mucho menos hebrea, que se basa en el paralelismo. Le recuerdo por qué estamos viendo esto, porque le quiero dejar en claro esta mañana que Génesis es verdad. Usted se va a ir de aquí con una confianza robusta, grandota, que va a decir, ahora sí échenme a mi maestro de biología, aquel que tanta lata me dio en la secundaria, burlándose de mi fe, o en la preparatoria, diciendo que cómo era posible, ahora sí échenmelo, porque tengo todos los argumentos. Génesis no es una poesía, porque la poesía, sobre todo la hebrea, dijimos, se constituye de paralelismos. En Génesis aparecen breves poesías, ¿cierto? Pero no es la gran mayoría del escrito. ¿Génesis utiliza figuras literarias? Sí. ¿Metáforas? Sí. Pero eso no
reduce en lo más mínimo su historicidad. ¿Es Génesis una parábola? No, porque las parábolas, usted véalo en las del Señor, son historias breves de la vida cotidiana que no incluyen muchos datos. Por eso sabemos que Lucas 16 no es una parábola, porque incluye nombres. Las parábolas son historias de la vida diaria. ¿Qué hay que sea repetible en Génesis? ¿La creación? No. ¿El diluvio? Tampoco. ¿La dispersión de Babel? Menos. ¿El pacto con Abraham? No. No son cosas que pasen cotidianamente, entonces no es una parábola. Las parábolas son historias de la vida cotidiana. Génesis es una tradición. Las tradiciones son epopeyas, son recuerdos de acontecimientos históricos de un pueblo. Se lo voy a poner muy fácil: La Llorona en México. Es una tradición. Es un recuerdo de algo, un suceso. Bueno, le voy a decir algo. Quienes defienden que Génesis es una tradición, dicen la historicidad no está en peligro. No se niega que pudo ser, pero tampoco se asegura que así fue. Entonces Génesis no cabe en tradición. No cabe en tradición porque es más que un recuerdo. Es una base histórica. Y por eso concluimos que Génesis tiene que ser una historia. Hay otros estilos literarios, pero ya llegué al que quiero llegar y le quiero dar las características de cómo sabemos que Génesis fue escrito como un recuento histórico. Para empezar, tenemos que ver la cantidad de datos que aporta y de detalles que describe. ¿No se ha fijado que cuando alguien le está mintiendo, evade las preguntas que a usted le quedan? Discúlpame, llegué tarde, había muchísimo tráfico. ¿Dónde? Pues por todos lados, estaba tremendo. Ok, ¿algún accidente o algo? No sé dónde salieron tantos. Evade. Génesis no evade nada. Claro, Génesis tampoco es una biografía del pueblo de Israel, como tampoco Génesis es un recuento paso a paso de los hechos, sino que es una perspectiva teológica de la historia. Y eso quiero que le quede bien claro. Es Dios contando la historia y dándole explicación y anunciando el sentido hacia donde se dirige todo. Entonces Génesis tampoco clasifica en el sentido de ser una biografía estricta de todas las personas que están allí. Porque de repente hay unos lapsos gigantescos de tiempo y 43 años después pasó esto. ¿Y qué pasó en esos otros? Pues quién sabe, pero no es importante para lo que Dios quería decir. Entonces tampoco es una biografía, pero sí es una narrativa histórica. Y aquí le va una razón bellísima. Va a amar Génesis 1:1 y Génesis todo el capítulo 1 después de lo que le voy a decir. Los judíos, para dar sentido de continuidad y de fluidez en sus narrativas de la historia, utilizaban una palabrita al inicio de cada nueva idea. De hecho, es una letra. La letra Waw, que se traduce comúnmente en nuestras Biblias como la conjunción Y. Vaya a Génesis 1. Dice, el versículo 2, y la tierra estaba sin orden. El 3 no dice la Y, pero dice entonces. El 4 dice y vio. El 5 y llamó. El 6 entonces. El 7 es un sinónimo de la Y. E hizo. El 8 y llamó. Bueno, se lo voy a resumir, va pronto. De los 31 versículos de Génesis 1, 30 inician con la letra Waw, con la letra hebrea Waw. A eso se le llama la Waw consecutiva. Si uno se quiere poner muy técnico, porque mañana llegue al trabajo y le diga a los compañeros, ¿sabes lo que es una Waw consecutiva? ¡Qué bárbaro! Usted ya lo va a saber. La Waw consecutiva es la primer letra en una narrativa histórica que da sentido de continuidad. Moisés sabía eso y estaba escribiendo desde el primer libro, desde el primer capítulo, desde el segundo versículo, estaba diciendo esto es historia. Y en la gramática les voy a dejar ver qué es historia.
Es decir, en las palabras que voy a poner, les voy a dejar ver que esto es historia, pero sobre todo, más allá de Moisés, Dios estaba diciendo, Génesis es historia, no lo duden, la gramática lo dice. Y usted dirá, ¿y por qué 30 de 31, pastor? Pues porque el primero no empieza así. El primero no necesita la guau consecutiva, porque como habla de principio, de allí surge lo demás. Se me puso hasta la piel de gallina, hermanos. Yo espero que esté también, porque Dios estaba escribiendo su libro. Y creemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya le dije que inspirado quiere decir exhalado. Toda la escritura ha salido de Dios. Creemos en la inspiración plenaria, todo lo que comprende la Biblia, pero también creemos en la inspiración literal. Cada palabra, el Señor Jesús lo dijo, no pasará ni una jota ni una tilde. Ya le dije que la jota es la letra yod, la letra más chiquita en el hebreo. Ni una yod va a dejar de cumplirse, ni una tilde, que era el rasgo más leve, más pequeñito de las letras. Nada se va a dejar de cumplir. Creemos en la inspiración entonces plenaria, pero también literal, y Génesis 1 lo demuestra. En el uso de la guau consecutiva, Dios estaba diciendo, esto es historia, no duden, esto es historia. Además, en su estructura literaria, Génesis también nos deja ver que es verdad. ¿Por qué? Porque Génesis se puede descomponer en todas las ocasiones que ocurre la frase, estas son las generaciones de. Usted ha leído Génesis, ¿verdad? Entonces sabe a lo que me estoy refiriendo. Cuando leemos en el libro de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 4, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. En Génesis capítulo 5, versículo 1, estas son las generaciones de Adán. En Génesis capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Y así le podemos seguir 12 veces más. Bueno, más bien 9 veces más, porque aparece 12 veces esa frase. ¿Qué quiere decir estas son las generaciones? Literalmente se podría traducir, esto es lo que sucedió a partir de. ¿Sí le queda claro? Esto es lo que se generó, esto es lo que surgió, esto es lo que brotó a partir de Adán, a partir de Noé, a partir de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se habría de escribir una poesía, una etiología, un cuentecito, diciendo, estos son los nombres y esto pasó a partir de esta persona? Esa es la estructura de un libro de historia, ¿cierto? Así que la gramática, así que la estructura literaria del libro, pero también el contexto del libro nos dejan ver que Génesis es verdad. Uno dirá, ¿cuál es el contexto, pastor? Pues si empieza con el inicio de la creación. Sí, el contexto histórico es el de la eternidad, pero el contexto en el que fue escrito para impulsar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida, eso nos deja ver que es verdad. Dios tendría que dar una base segura para motivar a su pueblo hacia la obediencia en una tarea sumamente difícil y que involucraría el riesgo de morir. Creo yo que los cristianos necesitamos recuperar Génesis para que eso impulse también nuestra obediencia. Porque a veces nos preguntan de los dinosaurios y no sabemos ni qué decir. Y empezamos a ceder ante el creacionismo progresivo. Entonces decimos, no hay evolución. Porque nos suena a Darwin, nos suena al maestro de la secundaria que me hacía la vida imposible. Y decimos, no, eso no. Pero a lo mejor sí. Génesis 1, sus días fueron largotes. Entonces Dios dijo y pasaron miles de años y ya surgió la primera plantita. Eso es creacionismo progresivo. Y Dios no quiere que creamos eso. Dios quiere que creamos en una creación por fiat divino. ¿Qué es fiat?
Es mandato, eso quiere decir mandato. Dios dijo y fue, de inmediato, no pasó tiempo, no pasaron miles de años. Dios dijo. Y en lo que hoy le llamamos un nanosegundo, las cosas fueron. Dios también quiere que creamos, lo vemos en Génesis 1, en una creación de la nada, lo que técnicamente se le conoce como ex nihilo. Dios no tomó materia y a partir de ahí hizo lo demás. Dios creó de donde no había. Y todo eso lo puso en un libro que él mismo se aseguró tenga todas las características de ser historia. Ahora, hay muchos investigadores que se les atraganta decir que Génesis es historia, simple y sencillamente porque no tienen otras fuentes externas donde comprobarlo. Otras gentes, otros recuentos literarios, para sustentar que es historia, tienen que recurrir a la Biblia. Oh, ya cayeron en la trampa. Ya cayeron donde tienen que caer. Porque de todas las veces que el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento, casi la mitad citó Génesis. ¿Escuchó? De todas las veces que el Señor Jesucristo citó textos del Antiguo Testamento, utilizó Génesis. El apóstol Pablo basó su doctrina también en el Génesis. ¿No habló él del pecado de Adán? Y de cómo dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado y luego todos murieron. Y llama a Adán el primer Adán y llama a Cristo el segundo Cristo. Si Génesis es ficción, si Génesis es un mito, si Génesis es tan solo una alegoría para hablar de la entrada del mal en este mundo, tratar de explicar el pecado en este mundo, entonces Cristo es una alegoría y la salvación es un chiste. Así de importante es Génesis. Dios plasmó verdades fundamentales en Génesis. Hermano, no dejen que le roben su pasado. No deje que le digan que usted viene de otro lado. El pueblo de Israel necesitaba conocer su pasado para obedecer al futuro que Dios tenía para ellos, y de igual manera los creyentes hoy necesitan conocer su pasado. ¿Cómo va usted a defender la vida humana y a decir no al aborto si usted no conoce Génesis? Si usted no conoce el valor que Dios le dio al hombre por sobre todas las demás criaturas, porque es el único que posee la imagen de Dios, es decir, es el único que se parece y hace cosas similares a las que Dios hace. No vale lo mismo un humano que un gorila. Pero los padres descuidados dejaron que cayera el niño, y por eso tenían que dejar que matara al niño, o correr ese riesgo. ¿Saben ustedes de qué estoy hablando? Del caso en Estados Unidos del gorila que mataron. No, pues tiene que morir, y ni modo, vale más ese bebé. Pero tanto vale ese bebé como los que siguen en el vientre. El bebé no vale cuando sale del cuerpo de su madre, el bebé vale desde que es concebido. Por eso es que, y lo podemos llevar a la bioética, de una vez, ya que andamos por esos rumbos. Por eso es que la manipulación de embriones, su congelación y demás, no es aceptable. Si usted va a ir a una clínica de estas de fertilidad y le dicen, sí, pero vamos a congelar sus embriones, no, pues gracias. No. O congela el esperma y el óvulo aparte, o mejor ni le entramos. Pero no nos vamos a meter a manipular vidas. Y les podemos decir si viene mal. Si trae algún problema grave de salud, pues lo desechamos y agarramos otro y lo plantamos. Tampoco. Todo eso surge de conocer Génesis. ¿Quién diría que un libro que habla del inicio nos prepare para cosas tan actuales como las que le estoy mencionando? Dios dejó establecido Génesis porque también dejó Apocalipsis. Y en ese glorioso contraste entre Génesis y Apocalipsis, usted entiende que en Génesis la tierra es maldecida, pero en Apocalipsis ya se acabó la maldición. Habrá más.
En Génesis hay sufrimiento todos los días, pero en Apocalipsis dice ya no habrá más dolor. En Génesis hay espinas y cardos, en el cielo no hay más dolor. En Génesis se trabaja, con el sudor de su rostro se gana el sustento. En Apocalipsis todas las lágrimas son secas por el Señor. En Génesis el hombre come hierbas del campo, o sea, es vegetariano. ¿Qué pasó? Cuando esta semana me invitaron unas costillitas de cerdo a la barbecue, imagíneme allí en el huerto del Edén. No, pues no. Pero en la nueva creación habrá 12 tipos de frutos. En el Génesis el hombre regresa al polvo, en el Apocalipsis ya no hay más muerte. En el Génesis hay pecado continuo, por eso el Señor trajo el diluvio. En Apocalipsis no hay nada impuro. En el Génesis los hombres se visten de pieles y antes se vistieron de hojitas. En Apocalipsis hay lino fino, blanco y resplandeciente. En Génesis usted encuentra a Satanás oponiéndose a Dios. En Apocalipsis usted encuentra a Satanás atado y encarcelado. En Génesis el hombre está fuera del Edén. En Apocalipsis el hombre vive en el paraíso para siempre. En Génesis usted encuentra al Redentor prometido, pero en Apocalipsis ya se consumó la redención. Así que Dios puso los polos y nos habla de un Dios escatológico que traza un inicio de las cosas, pero también las va a llevar a una consumación. Entonces déjeme darle 6 razones por las cuales el Génesis es importante, y quizá esto quiera apuntarlo, para mantenerlo en mente de por qué necesitamos leer, releer, estudiar, meditar, aplicar el Génesis a nuestra vida. La primera es: toda visión naturalista del mundo anula un principio y un final determinados. Toda visión naturalista del mundo anula un principio y un final determinados. Es decir, teorías como la evolución, como el Big Bang y algunas otras historias, etiologías, como le dije, que tratan de explicar el inicio de la vida y del universo, lo único que hacen es decir, bueno, si el universo surgió de la nada, ¿quién quiere decir que pues luego no va a surgir otro por allá? Y la historia puede continuar. Y es más, nos vamos a ir a vivir a Marte. Dentro de 50 años ya podrá haber una colonia allá y podremos tener agua y podremos tener las cosas necesarias para la vida, controlaremos el clima lo suficiente, cuando la Biblia dice no. Esto va a tener un principio y va a tener un desenlace, y todo eso se va a llevar a cabo en este escenario que Dios preparó, que se llama tierra. El Apocalipsis se desarrolla en la tierra. Las cosas se van a acabar aquí. El hombre no se va a ir a vivir a otro planeta y allá la va a hacer no. Esto se va a acabar aquí. Pero solamente el creacionismo, es decir, la enseñanza bíblica que Dios creó todo lo que existe, nos lleva a esa conclusión, que va a haber un final tal como hubo un principio soberano, un inicio soberano. Dios lo hizo porque quiso, por su voluntad, y también va a haber un desenlace soberano, cuando Él quiera y como Él lo ha dicho. Pero quien cree en estas otras teorías, y todos los cristianos que ponen un pie en un lado y otro en otro, por un lado el creacionismo y por otro lado la evolución o cualquier otro tipo de explicación humana para el origen de la vida, lo único que hacen es decir, aunque no se den cuenta, yo no creo que Cristo vaya a volver. Así de grave es. Y no creo que Cristo vaya a volver porque si esto puede volver a surgir de la nada, como sucedió en el inicio, no es necesario que Cristo venga y descomponga todo para luego componerlo. Simplemente puede volver a suceder. Génesis es importante porque es vital para conocer a Dios. Génesis revela algo que todos los demás libros de la Biblia mencionan, pero aquí dice el cómo. Es decir, los salmos, por ejemplo, hablan muchísimo del poder creador de Dios. Salmo 24.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque tú la formaste sobre los mares y sobre los ríos. ¿Y dónde dice eso? Lo dice Génesis. ¿Qué dice Pablo en Hechos capítulo 17? El Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, Él da vida y alimento y aliento y todas las cosas a los hombres. Pero estaríamos como los griegos a los que Pablo hablaba si no conociéramos Génesis. ¿Dónde está todo eso? Está en Génesis. 3. El plan de salvación emana de los hechos narrados en Génesis. El Dios perfecto y santo crea al hombre, pero el hombre cae en pecado y entonces Dios establece que el hombre va a morir. No había sido creado para morir, pero Dios le establece que ahora va a tener una fecha de muerte. Y que al tener esa fecha de muerte también habría una muerte espiritual, que solamente es evitable creyendo en el Salvador que Dios prometió en Génesis 3. Sin Génesis usted y yo no entendemos. ¿Ser salvos de qué? El Evangelio pierde su título de ser buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Si no ha habido malas noticias. Si no hay pecado en el mundo, si yo no soy un pecador, ¿para qué necesito a Cristo? Y esa es la respuesta que obtenemos de muchas personas a las que les testificamos. Si testificamos como se testifica hoy. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya lo tengo. Es que el Señor quiere que seas feliz. Ya lo soy. Es que el Señor te quiere prosperar. ¿No has visto mi carro, mi casa? Estuve platicando, se los dije, en marzo con 2 hermanos. Un hawaiano de nacimiento y otro norteamericano que se fue a vivir a Hawái. Y son pastores los dos. Y me decían, ¿cuáles son los retos más difíciles de predicar el Evangelio en México? Y ya les dije lo que a mi perspectiva es. Y les dije, ¿cuáles son los retos más difíciles de predicar en Hawái? Y dicen que allá todo mundo se siente realizado. Que allá todos dicen, yo vivo aquí porque me lo puedo costear. Porque es carísima la vida en Hawái. Todo es importado. Si es una islita, bueno, una serie de islas que tienen que importar un montón de cosas. Imagínense el precio de la vida ahí. Y entonces ellos dicen, si yo ya la hice en la vida, tengo tanto dinero que no necesito volver a trabajar o no trabajar tanto, ¿de qué me sirve tu Dios si todo lo he conseguido yo? Usted le quita las malas noticias y no hay buenas noticias que dar. Y Génesis tiene las malas noticias, que por un hombre entró el pecado al mundo y de ahí todos pecaron. Por eso es que el Génesis es importante, porque el plan de salvación emana de los hechos narrados en Génesis. Además, el Génesis es parte de la palabra inerrante de Dios. ¿Qué quiere decir inerrante? Inerrante es la afirmación de que la Biblia no contiene errores en sus idiomas originales. Entonces, es importante porque es parte de la palabra inerrante de Dios. Dios no podría tener 65 libros correctos y uno incorrecto. Dejaría de ser Dios. Porque es un imperfecto, porque se equivoca. Ese es un hombre. Pero Dios es perfecto y entonces sus 66 libros no contienen error ni contradicción en sus idiomas originales. ¿Por qué hago ese paréntesis aclaratorio? Porque a veces nuestras versiones en castellano parecieran, por el idioma, plantear algunas contradicciones entre pasajes. Pero cuando uno examina el texto a profundidad se da cuenta que no contiene una sola contradicción la Biblia. El Génesis es importante porque la veracidad y autoridad divinas brotan también del Génesis. Ya les dije, casi la mitad de veces que el Señor citó el Antiguo Testamento, citó Génesis. Y los apóstoles también citaron continuamente Génesis. Autoridad divina. Si Jesús lo usó como verdad para sus argumentos, toma el caso de Mateo 19, cuando le preguntaron al Señor acerca del divorcio, ¿qué dijo? En el principio no fue así, sino que el que los creó, y está hablando de Génesis,
varón y hembra los creó. Está hablando de Génesis. Y está hablando, aquí le va para que saque esta del parque un batazo a unos cuantos argumentos. El Señor en esas pocas palabras confirmó la validez de Génesis 1 y Génesis 2. El que los creó, varón y hembra los creó. Eso es Génesis 1:26. Y luego el capítulo 2, la creación de la mujer. Y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es Génesis 2:24 y 25. O sea que en una sola cita el Señor afirmó la veracidad de esos dos capítulos. Génesis tiene autoridad divina. Por último, la sexta razón por la cual es importante el Génesis, porque refuta todas las falsas filosofías acerca del origen del mundo. Y quiere saber algo, y lo hace desde el primer versículo. Génesis 1:1 refuta el ateísmo, el panteísmo, politeísmo, materialismo, dualismo, humanismo y evolucionismo. En un solo versículo. Génesis 1:1 refuta el ateísmo porque dice, en el principio creó Dios, entonces afirma la existencia de Dios. No la discute, no la trata de argumentar, simplemente la establece, la declara, se acabó, esto es así. Dios no necesita probarle que existe a nadie, y Génesis 1 lo dice, así que refuta el ateísmo. Refuta el panteísmo porque Dios es trascendente sobre su creación, es decir, gobierna y está presente en toda su creación, pero no es parte de ella. El panteísmo enseña que todas las cosas son Dios, que Dios está en todas las cosas. Eso es panteísmo. Pero dice, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está Dios y allí está la creación. Así que llevamos dos, ateísmo y panteísmo fuera. Refuta el politeísmo porque dice que un Dios creó todas las cosas. No hay más. Isaías 43:10, ¿qué dice? ¿Qué otro Dios fue formado antes de mí? Hay otro. Y luego el versículo 13 habla de lo mismo. Refuta el materialismo porque nos dice que la materia tuvo un inicio, Dios no. La materia tuvo inicio, Dios no. Hubo espíritu antes de la materia y no al revés, como dice el materialismo. Primero hubo materia y después hubo espíritu. No. Aquí dice que Dios creó, entonces Dios debe estar antes. Refuta también el dualismo porque hay un solo Dios creando y no fue a través de la disputa de dos dioses que el vencedor tuvo el derecho de crear y el otro quedar subordinado. No hay otro Dios. Refuta también el humanismo porque Dios, no el hombre, es la realidad máxima gobernante en todo. No el hombre. Así que aquel dibujo del Renacimiento con el hombre al centro y todo girando a su alrededor es antibíblico. Vaya, ponen hasta Homero Simpson, pues tampoco gira alrededor de él. Refuta también el evolucionismo porque Dios creó todas las cosas, no la casualidad. Y todo fue creado por mandato divino a partir de la nada. Por tanto, hermanos, Génesis 1:1 es una base tan sólida que soporta el resto de la Biblia. Tenía que ser el primer libro, el primer versículo de toda la Biblia cargando el peso de todo lo que se promete, se afirma, se narra, se dice, de allí hasta Apocalipsis 22. Es más, Génesis es una declaración de tanto poder que provee no solo la posibilidad, sino la seguridad de que el resto de la Biblia es verdad. Si Dios es capaz de crear todo a partir de la nada, entonces debe ser real que Él puede partir un mar en dos para que pase su pueblo. Debe ser real que Josué clame a Dios y diga, sol detente en Gabaón y tú luna detente allá, y entonces suceda. Debe ser real que Cristo Jesús haya sido capaz de convertir agua en vino. Debe ser real entonces que Cristo Jesús se haya levantado de la muerte.
Porque si Dios es capaz de hacer lo que hizo en Génesis 1:1, es capaz entonces de hacer todo lo demás, porque todo lo demás está circunscrito a la creación de la que habla Génesis 1:1. ¿Le queda claro? Si Dios tuvo la capacidad de crear todo, y el resto de la Biblia habla de cosas que suceden teniendo como escenario la creación, entonces Dios es capaz de hacer todas esas cosas. Y si Dios es capaz de hacer todas esas cosas, entonces es capaz de cumplir todo lo que ha prometido. Y si Dios es capaz de cumplir todo lo que ha prometido, qué inútiles resultan nuestras preocupaciones. Qué inútiles resultan nuestros miedos. Qué inútiles resulta poner nuestra confianza y nuestros deseos y nuestros anhelos en las cosas de la creación, cuando podríamos hacerlo en aquel que es superior a la creación. Con razón es tan absurda la idolatría y prostrarse delante de una imagen impresa o esculpida o de la que usted quiera nombrar, porque está hecha con la creación de Dios, con el lienzo que brota del algodón que Él hace crecer, con las pinturas que traen pigmentos de cosas que Él creó, cuando se debería de postrar ante el que creó. Con razón resulta tan absurdo, y con razón el Señor se mofa de los ídolos de los hombres, diciendo: ¿dónde está su hacedor? Cortaron un cacho de leña, cocieron, lo prendieron, cocieron panes, y con lo que quedó de la leña se hicieron un ídolo, y ahora le dicen: tú eres mi Dios, sálvame. ¿Qué, no tienen entendimiento? ¿Qué son necios? O las palabras trágicas de Pablo diciendo, porque quisieron tapar la revelación de Dios, la verdad de Dios, y entonces se postraron ante las criaturas y no ante el Creador. ¡Qué tontos! ¿Cómo? Si esto es lo creado. Por eso también la Escritura llama al no creyente necio. No estás usando tu cabeza. Sé que suena fuerte, pero así lo llama. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice el que no está usando su cabecita: Dios no existe. ¿Cómo es que teniendo todo esto llegas a la conclusión de que Dios no existe? ¿Cómo es que prefieres creer en teorías no comprobables? Porque nadie podría comprobar jamás la evolución. Nadie va a vivir tanto tiempo como para seguir siquiera una etapa de ese proceso. ¿No es más fácil creer Génesis 1:1? ¿No es más lógico? Sí, por supuesto que lo es. Génesis 1:1 empieza en el hebreo con una palabra, la palabra principio. Solamente le quiero decir esto acerca de eso. La primera palabra es Bereshit, que se traduce como principio. ¿El principio de qué? ¿De Dios? No, Dios ya estaba. Génesis 1:1, desde su palabra, desde su primer palabra, nos deja ver que Dios es antes de todo lo creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si Él es antes de todo lo creado, no estaba hablando de que Dios haya surgido allí, está hablando de que Dios ya estaba y luego surgió lo demás, por su mandato. Lo que está en vista en Génesis 1:1 no es una fecha. ¿Se ha fijado? No, Dios no nos dio la fecha. Para recordar su obra creadora solamente le mandó al pueblo de Israel el día de reposo. El día de reposo se lo van a guardar para pensar en la obra creadora de Dios. Y hoy nosotros no guardamos el día de reposo, pero nos procuramos reunir en domingo porque ahí recordamos la obra salvadora de Dios a través de Cristo Jesús. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que Dios es eterno y que Él ya estaba antes. Y sé que pudieran surgir muchas dudas al respecto. ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hacían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación? Bueno, hay dos respuestas que la Biblia sí da.
Pero tenemos que tener cuidado en tratar de especular en otras cosas. Cuando a Martín Lutero le preguntaron ¿qué hacía Dios antes de formar los cielos y la tierra?, respondió diciendo: estaba haciendo palos para golpear a los que hacen preguntas tan ociosas como esa. Y en cierta forma sí es una pregunta ociosa. Mejor nos quedamos con lo que sí dice. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No sabemos qué hizo Dios en la eternidad pasada, todo ese lapso. Lo que sí sabemos es que antes de crear el mundo, antes de lo que narra Génesis 1, Dios ya había escogido a los creyentes. La explicación que da el pastor MacArthur en su comentario de Efesios es que la palabra exelexato, que es el verbo griego que se traduce como escogió, es un escoger de manera personal y puntual. Voy a poner un ejemplo. Usted mete la mano en algunas de las playas de nuestro país y saca un montón de conchitas. Pero luego usted empieza a ver cuáles están quebraditas y cuáles no. Y se agarra la más bonita y dice: no me puedo llevar todas porque voy a destruir aquí el ecosistema. Pero al menos una sí. Bueno, es algo parecido a lo que Dios hizo, solo que Él no sacó muchas conchitas y luego despreció a las demás, sino que Él fue solamente por la que quería. Cada hijo de Dios fue escogido personal y específicamente por Dios para salvación. No hace un recuento de su vida y se pregunta: ¿por qué yo? Pero Dios escogió de manera puntual y específica. No tomó a toda su familia, y usted lo sabe, no todos en su familia creen. No tomó a toda su nación, le tomó a usted y dijo: ella va a ser mía. Yo quiero que esté conmigo para siempre. Yo le quiero llenar de bienes toda la eternidad y de bendiciones por toda la eternidad. Sí, en la tierra le va a tener que sufrir un ratito. Son 80, 90, 100 años por una eternidad. Yo voy a dar a mi hijo por ella. Es tan valioso mi hijo, pero aún así lo voy a dar por ellos, que me van a ofender. Eso es lo otro que Dios hizo. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos, o sea, comprados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Él estaba preparado para hacer el sacrificio por nosotros antes de Génesis 1. ¿Qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? ¿Quién sabe? Pero sí hizo dos cosas que la Biblia dice: escoger a Cristo, tú vas a morir en lugar de ellos. Sobre ti voy a descargar el furor que va a encender las obras de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que escogí. Ellos. Ese pronombre se puede cambiar por nosotros. Y cuando Pedro dice que el Señor Jesús estaba preparado, utiliza la misma, una palabra que viene de la misma familia que la que utilizó en el capítulo 1, versículo 2. Dice a los expatriados y escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Cómo escogió Dios? Relacionándose antes. Y se habla de que Jesús fue preparado, es decir,
Dios lo puso en la relación del Salvador y del Cordero antes de la fundación del mundo. Esto tiene implicaciones, ¿no cree? Los creyentes fueron escogidos para salvación y esa elección no depende de ellos. El hecho de que Dios haya escogido antes de echar a andar la historia quiere decir que usted y yo no hicimos nada para merecer la salvación y tampoco podemos hacer nada para desmerecer esa salvación que Dios ya había decretado desde antes de Génesis 1:1. Es intocable la salvación de una persona. Dios va a salvar a los que ha escogido y Dios no va a perder a ninguno de los que ha salvado. Se va a ir hoy con una sonrisota, ¿a poco no? Los creyentes fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Por tanto, Dios tenía planeada su vida con todos sus detalles, con su principio y con su final. Dios tenía planeado el domingo 18 de septiembre que usted estuviera aquí sentado, escuchando las enormes implicaciones del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y de Génesis 1:1. ¿Y qué cree? Solamente llegué a la primera palabra del versículo 1. Pero le prometo que la próxima semana veremos el resto del versículo, o casi todo él. Y entonces tendremos mucho que seguir conociendo de nuestro Dios. Oramos para terminar.